solo a ti, Jesús, mi rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar.
chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Claudita? No escuché ni un bien, nada, no escuché absolutamente nada. Así que vamos, ¿te parece, Claudita, si volvemos a ingresar y los volvemos a saludar? Vamos a esperar, nosotros les vamos a decir, hola chicos, ¿cómo están? Y ustedes nos van a decir, bien, ¿ok? ¿Sí? Vamos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están en esta hermosa noche? Muy bien. Muy bien, espero que en esta semana les haya ido muy bien a cada uno de ustedes. Y bueno, estamos en esta noche tan hermosa. Vamos a recibir una palabra muy hermosa. Vamos a cantar, vamos a alabar. ¿Sí, Rafael? Claro que sí, de verdad los veía tan motivados en esta segunda. Me gustó, no la pensé así. Así que vamos a ponernos de pie. Yo no sé cómo han venido. Yo les preguntaba, hola chicos, ¿cómo están? Y ustedes obligados me decían bien, vamos a ser sinceros. Y siempre cuando alguien nos pregunta, hola, ¿cómo estás, Dairita? ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué le decimos? Bien, ¿verdad? Usualmente. Pero, Está más o menos, pero quién sabe. o tal vez estamos mal, ¿verdad? Capaz están tristes, pero anímense chicos, vamos a alabar a nuestro Señor. A ver, saltemos. Muy bien, así tenemos que tener muchas energías porque vamos a alabar a nuestro Señor. Amén. Así que vamos a orar. Así que Claudita, guíanos por favor con la oración. Así que inclinemos nuestros rostros. Vamos, Clau. Bueno, vamos a cerrar nuestras vistas. Gracias Señor Jesús por este maravilloso día. Gracias Señor por esta maravillosa noche, mi Dios. Tú sabes nuestros corazones, tú sabes las dificultades que tenemos, mi Dios. Tú sabes, Señor, lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, mi Dios. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, nuestra familia, lo que hacemos, Señor. Gracias te doy por esta noche que estamos todos reunidos, por cada joven y señorita, mi Dios. Aún los que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Bendice cada vida, cada persona, Señor, cada hijo tuyo, mi Dios. Gracias te doy por todo esto. Que esta noche sea espectacular, que la palabra llegue a sus corazones. Gracias, Señor, en tu nombre vamos a comenzar esta hermosa reunión. Amén. Chicos, hemos traído nuestras manos, hemos traído nuestros pies, hemos traído todo nuestro ser. Así que vamos a tener este tiempo de alabanza. Así que vamos. Amén. ¿Cómo están, iglesia? En esta noche vamos a alabar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Así que vamos. ¿Cuántos son libres en Jesús? ¿Cuántos son libres en Jesús? Aquí somos libres en la casa de Dios. Vamos con las palmas, chicos. Así que donde tú estás, alaba con todo tu ser al Dios que vive y al Dios que reina en este lugar. Va la oscuridad, da un paso adelante, no tengas temor.
libres. De verdad, esta canción es muy poderosa, porque en el nombre de Jesús dice que somos libres. En el nombre de Jesús, cadenas son rotas. En el nombre de Jesús tú puedes danzar libremente. ¿Lo estás creyendo realmente? ¿Estás adorando con todo tu corazón? Así que vamos a seguir alabando a nuestro Dios, porque su amor no se rinde, nunca se ha rendido. Amén. Vamos, dale a Dios toda tu alabanza y todas tus palmas a Él, porque Él vive en esta noche. Amén. Tu redención es persistente.
piensas, cierra tus ojos en esta noche. Así como le hemos dicho a Dios, tu amor no se rinde, Jesús. Tu amor siempre está con nosotros. Constante es su amor. Y hoy vamos a adorarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Oh, tu amor no se rinde, Jesús. Tu amor no se rinde, Jesús. Constante amor. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Oh, Jesús. Él está con nosotros. Cada día Él está con nosotros. Gracias, Señor. Vamos, porque no empiezas a decir con tus palabras: tú estás conmigo, Dios. Tú nunca me has dejado, Señor. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, Jesús. Hoy te adoramos, levanto mi voz en la adversidad. Yo confío y tú orarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará, las puertas se abrirán. Wow. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás.
en este lugar. Hay algo que está ocurriendo, aunque tú no puedas ver, pero algo está sucediendo en este lugar. Créelo en tu corazón, porque Dios está aquí, Dios está en tu corazón. Él nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado, Él está aquí. Oh, tú estás conmigo, Jesús. Gracias, Jesús, porque mientras te cantamos a ti, Señor, algo sucede aquí en este lugar. Y vamos a adorarle una vez más. Y levanta tu voz. Gozo hallé que no puedo explicar. Encontré una paz que cambió mi temor por fe y mi llanto en risa. Hallé un lugar al que llamo hogar. Encontré a quien adorar. Me deleito en él, quiero más de él. Vamos, dile, iglesia, sin importar la maldad de mí, fuiste el primero en amarme. Lo cierto es que tú viniste a mí, tu amor es abrumante, es tu bondad la que me acerca a ti. Para esto hecho fui, para estar cerca de ti. Vamos, iglesia, dile, es tu bondad la que todo cambió. Para esto hecho fui, para unido al cielo estar. Gracias, Jesús, porque para esto hecho fui, para estar conectado contigo, Señor. Y encontré a quien muestra la verdad. Encontré a quien vida puede dar. Y en el completo estoy. Y Él es mi razón. Sin importar
muy preciados por nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como así, tengo el privilegio de poder estar delante de ustedes para poder compartir un poco de lo que el Señor hará en mi vida también. Pero no los quiero castigar, tomen asiento, chicos. Mi nombre es Joel. Si algunos me llamaban Joel, no es así, es Joel. Me di cuenta hace 2 meses que mi mamá me dijo: ¿sabes qué, Joel? Nos hemos confundido, toda la vida te hemos llamado Joel y perdónanos porque no eres Joel, tú eres Joel. Y me siento muy orgulloso porque creo que ahora sí tengo como que una identidad. Ahora me siento como que dice, al fin ya sé cómo me llamo. Porque siempre cuando iba a un lugar me decían: hey, tú te llamas Joel, ¿verdad? Y decía, sí, o sea, Joel. Pero iba a otro lugar y me decían: pero tú eres Joel. Y decía, o sea, sí, soy Joel. Y a veces me llamaban Jesús. Bueno, también sí, no, soy Jesús. O sea, no hay ni un problema. No me hacía complicado, o sea, no me como que me hacía problema por cómo me deberían de llamar. Pero al fin supe cómo me llamo: Joel. ¿Por qué? Porque mi nombre se escribe con J. Entonces mi mamá pensaba que era con Y. Bueno, siempre me llamó con J, pero ella pensaba que debería ser con, o sea, que debía pronunciarse Joel. Y toda la vida en mi casa me llamaron Joel con Y de yate. Y así. Entonces me siento muy, muy alegre, ¿no? Me siento muy alegre por eso, así que me puedo decir ante ustedes que mi nombre ahora es Joel. Hablábamos de que es un privilegio. Me siento muy privilegiado de estar delante de ustedes. Más aún, me siento privilegiado de poder estar aquí en el altar de Central TAF, del Templo Apostólico de la Fe. Es mi segunda vez que estoy aquí presente. Me tocó una vez en la vigilia y para mí fue muy complicado. ¿Por qué? Porque estaba muy nervioso. Porque la última experiencia que tuve acerca de una prédica fue desastrosa. Entonces dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Y Pamela hace mucho tiempo me había anticipado de que iba a tener el privilegio de poder estar delante de ustedes compartiendo algo. Y yo dije, bueno, está bien, no, me puse nervioso y dije, bueno, ya, Pamela, a darle, sea como Dios quiera. Y después me llegó un mensaje de la hermana Betty y se anticipa a Pamela y le dice, ¿sabes qué? En esta vigilia que viene te toca predicar. Y yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué estoy más nervioso ahora? Y así. Entonces tengo el privilegio de poder decirles que esta es mi segunda vez y estoy muy alegre. Y si me pongo nervioso, y van a notar cuando me pongo nervioso porque yo hablo rápido. Y a veces cuando hablo rápido no se me entiende. Creo que todos me conocen por esa forma. Yo hablo muy, muy rápido. Entonces, si es que no me entienden, me dicen, hey, alto, alto, que no te entendí. Vuélvelo a explicar. Yo contento lo vuelvo a explicar, no hay ni problema. Entonces, hablamos de eso, ¿no? Pero me llama la atención algo en el transcurso de estas 9 lecciones que hemos tenido, estas 9 temáticas, bueno, 9 enseñanzas que nos han venido dando, que el tema viene a ser entre ser y no ser, yo soy. Era antes, pero hoy ya lo han cambiado y dice entre ser y no ser, soy como Jesús. Y es muy bonito. Porque hablábamos también acerca de, como yo decía, ¿no? Mi identidad, acerca de mi nombre. Y es bonito saber como quién desea ser. Les quiero compartir algo. Yo sé que también yo le he hablado acerca en la vigilia que tuvimos, que me tocó enseñar. Y era algo como que les salió un poquito acerca de mi vida, ¿no? Les expresé un poquito más de cómo yo vivía, de cómo era mi familia y todo esto. Y les hice un pequeño extracto. Y obviamente les voy a dar un pequeño extracto de cómo es. Porque ahí viene la persona a quien yo admiro demasiado y amo demasiado. En este caso, viene a ser mi madre. ¿Por qué la admiro? He aquí la historia. Este 24 de mayo, yo ya la estaba olvidando, pero se cumple un año más de que la empresa donde actualmente laboro, obviamente ya había sido aperturada. Se cumplen 8 años. Y pasaron muy rápido los años, la verdad. Pasaron muy, muy rápido. Sé que también lo estás experimentando porque sientes que los años se pasan volando. Entonces, nos sentamos
Y como que mis hermanos empezaron a planear, bueno, ya, entonces vamos a llevarnos a comer a todos, vamos a celebrar en tal lugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y un montón de cosas que uno hace cuando está de aniversario, ¿verdad? Cuando una empresa está de aniversario, ¿qué hacen? Pues invita a comer a toditos. A veces da premios o no sé qué, pero esa era nuestra idea. Mi mamá al principio dijo, tomen asiento. Lo que vamos a hacer es vamos a orar. Vamos a agradecer porque tenemos un año más de que Dios permitió que esta empresa siga abierta. Yo dije, wow, está bien, tienes razón. Y nos sentamos y empezamos a conversar de que cómo viví yo la experiencia de trabajar en esta empresa, de cómo vivió mi mamá esa experiencia, pero me detuve a escuchar de cómo mi mamá vivió, porque yo viví una perspectiva, ella lo vivió de otra. ¿Qué pasó? La empresa, por así decirlo, la idea la fundó mi padre, que ya falleció. Ella continuó con ese legado. No fue un rubro que ella manejaba, no, pero decidió hacerlo, porque ya estaba algo planeado, ya estaba algo ya hecho, y decidió continuar con eso. Al principio sí dio buenos frutos. Al principio, así como la idea que tenemos nosotros da algo muy bueno, ¿no? Y empieza como que decir, sí, sí nos está yendo bien, sí está funcionando, pero en el transcurso de los años, la empresa empezó a caer. Menos ganancias, menos ingresos, menos todo. Y era un poco complejo porque a veces como tú como empresario te pones y dices, hey, esto me está drenando mucho dinero, no me conviene. Prefiero, ¿qué cosa? Cerrarlo, lo arrancas. Y dices, voy a innovar en otra cosa. Entonces nos puso a nosotros eso, y más que todo mi mamá, que era la administradora general, y dijo, no, vamos a cerrarlo. Y no habían pasado ni siquiera 3 años o 4 años, pero Dios habló a su vida con una promesa y le dijo, no lo cierres, esa empresa va a bendecir a mis hijos y esa empresa va a continuar viva. Aparentemente pasó los meses y parecía que no se cumplía esa promesa porque seguía cayendo. Problemas de economía es muy frustrante en nuestras vidas. No sé si ustedes ya lo han pasado. Yo ya lo estoy viviendo, lo he vivido y es muy frustrante. Entonces, cada mes que pasaba era más y más y más y más frustrante. Pero ella se mantenía firme. Ella decía, no, Dios me dio y me dijo que continúe con esta empresa. Dios me dijo que continúe y aún así como yo tengo de seguir confiando porque Él ya me lo dijo. Y a veces pasaban los meses y ella sentía como que ya no doy más, creo que sí tienen razón, voy a vender la empresa. Pero venía nuevamente alguien y la animaba y le decía, Dios no te dijo esa orden. Dios te dijo que continúes. Y ella continuaba. Pero ¿era así de fácil? No. Llegaban noches que ella lloraba, se frustraba, no sabía qué hacer, porque las cosas no daban para bien. Y era muy difícil confiar ahí, en esos momentos de complejidad. Pero ella permaneció. Yo sé que tú puedes estar pasando por las mismas circunstancias, donde las cosas se te van a venir como que dices, no dan para más. Pero si Dios te dijo ya algo en tu vida, sigue confiando. Y cuando estábamos así, a nada, cuando yo también ya estaba poniendo y me dije, no, ¿sabes qué, mamá? Ya no da más, por favor, este mes más. Y vendemos todo. Dios abrió puertas. Dios bendijo la empresa. Dios no permitió que esa empresa cerrara. Y Dios nos bendijo, wow, con una obra que ni siquiera nos imaginábamos. Esa obra salvó muchos años de decadencia. Y hoy por hoy, casi como digo, la deuda, que es lo que más te consume, está casi pagada. Entonces, yo me quedé sorprendido porque ella nos lo contó llorando. Nos lo contó llorando, diciendo cómo pasó toda esa anécdota, cómo se le hizo muy difícil. Cuando sus hermanos también venían y le decían, ya no, Claudia, reacciona. Ella seguía confiando. Y yo dije, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como esta mujer
que es de oración, que es de fe, que confía plenamente en su Señor y en la palabra que Él pone en su corazón. Yo me quedé maravillado, porque no lo había visto desde tanta perspectiva como ella. Yo tenía mi perspectiva, yo dije, wow, Dios es un Dios milagroso, pero cuando ella me contó cómo lo vivió, dije, esta mujer es grandiosa. Y si la admiraba antes, la admiro más ahora. Y es por eso que dije, quiero ser como ella, quiero llegar a ser como ella. Quiero poder tener una comunión plena con el Señor, que no me canse de orar, que no me canse de levantarme en la madrugada y poder orar por mis hijos, por su iglesia o por cualquier persona que necesite oración. Y lo hace con amor. Y me sorprendió. Y dije, quiero ser como ella, a su medida. Y es por eso que hoy día la lección se llama a su medida. Chicos, los invito para que puedan cerrar sus vistas. No se paren. Cierren sus vistas y vamos a orar para entrar en un tiempo donde Dios nos pueda estar hablando, donde Dios pueda estar a nosotros, capaz dando esa palabra que necesitamos. Cierren sus ojos. Amado Padre Celestial, gracias por un día más de vida que tú nos brindas. Gracias por traernos en bien aquí a tu casa. Gracias, Señor. Te doy personalmente por permitirme estar delante de tus hijos. Te doy gracias porque sé que tú me quieres usar como un instrumento para llegar hacia sus vidas. Te pido que lo hagas, que el Espíritu Santo esté en este lugar, que sus corazones, Señor, puedan estar lejos de cualquier tipo de distracción que se pueda presentar hoy. Ellos necesitan de ti. Yo necesito de ti. Úsanos, Señor. En nombre de Jesús te dedicamos este tiempo. Amén y amén. Hablábamos de a su medida. Yo creo que todos debemos de plantearnos, no solo en el ámbito cristiano, no solo en el ámbito, digamos, de tu casa. Yo creo que hasta en donde estudias, hasta en cualquier lugar te dicen, sé imitador de alguien, ten tu visión. Yo creo que todos tenemos una visión. Yo creo que si le pregunto a cada uno de ustedes a quién se quieren parecer, me van a responder. Porque todos buscamos, todos admiramos a alguien y queremos llegar a ser como él, incluso mejor que él. Y si no lo tienes, te animo a que lo tengas. Y si no lo tienes, hoy te voy a enseñar a quién puedes tener tu mirada. Llama la atención. Prefiero ser como Jesús. A mi madre le pregunté, la verdad es que yo quiero ser como tú, le dije. Pero tú, ¿a quién quieres ser? ¿A quién te quieres parecer? ¿Saben qué me respondió? Jesús. Lo mismo que yo estaba buscando aprender. Me dijo, yo quiero parecerme a Jesús. Y por eso trato de reflejar a Jesús en mi vida. Y trato de enseñarle a ustedes, mis hijos, de quién es Jesús. Porque quiero que sean igual a Él. Vamos a hablar un poco acerca de cómo debemos ser como Jesús. ¿Por qué debemos ser como Jesús? Y si no es tu proyecto de vida, te invito hoy día a que lo puedas tener. Pero antes de eso, hemos estado hablando hoy, en el transcurso de todos estos meses, un par de meses creo, de unos temas muy bonitos, como por ejemplo, ¿en dónde estaba nuestro corazón? ¿Qué hábitos de vida tenemos? Debilidades y fortalezas que se presentaban en nuestras vidas. Saber cómo tomar decisiones, metas y proyectos de vida. Hablábamos también acerca de la importancia de la oración, hablábamos también de la palabra, hablábamos acerca de conocer al Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hablar acerca de tener una mirada puesta en Jesús. Si tú no has estado atento a cada una de estas enseñanzas, las 9 lecciones están publicadas en la página de Central TAF. Te invito a que te tomes tu tiempo y puedas verlas, porque cada una de estas se complementan. Y hoy podemos llegar a la conclusión de que si sigues en cada una de estas, vas a asemejarte a Jesús. En la Biblia, como decía, yo quiero ser como mi mamá. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 decía casi lo mismo.
Yo les voy a leer. Dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Quién dice esto? Dice Pablo. Pablo nos dice algo. Imítenme a mí, que soy de carne, soy algo que tú puedes ver. Imíteme cómo lo estoy haciendo. Y si Pablo dice esto, no dice porque era una persona que no enseñaba algo. Pablo con su vida enseñaba a muchas personas. Nosotros lo conocemos como testimonio. Enseñaba mucho. Y por eso él dice, imíteme a mí. Porque la verdad yo quiero ser imitador de Cristo. Porque yo soy imitador de Cristo. Y él hacía lo posible para parecerse a Cristo. Y es por eso que nos dice, imítenme a mí. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿A quién? Jesús, como bien lo sabemos, fue nuestro Salvador. Jesús murió por ti y por mí. Fue la mejor explicación acerca de cómo un hombre puede llegar a ser perfecto. Porque Él renunció a todo para ser hombre y enseñarnos de cómo deberíamos ser. Y en la Biblia vas a encontrar un montón de circunstancias y un montón de enseñanzas que nos dicen de cómo era Jesús. Amable, sabio, no se airaba, paciente. Nos enseñó mucho estando aquí. Todo Juan nos habla de eso. Si te detienes a escuchar o a leer de quién era Jesús, te vas a quedar maravillado. Probablemente digas, es un hombre que probablemente no puedo parecerme a él. Es un hombre que probablemente es muy difícil parecerme a él, porque es casi perfecto. En teoría, es perfecto. No tiene imperfección. Y te haces la pregunta, ¿es acaso nosotros podemos ser igual a él? Nosotros en lo posible tratamos de ser igual a Él. Nuestra mirada debe estar puesta en ser igual a Él. No te quiero, con mi vida propia debo decir, no te quiero decir de que vamos a ser casi al 100 igual que Cristo. Vamos a intentar. Día tras día vamos a intentar. A veces no lo vas a lograr. A veces vas a tropezar. A veces vas a caer. Pero tu misión debe estar en volver a levantarte y decir, debo seguir. Mi mirada debe estar puesta en Jesús. Debo parecerme más a Él, porque con mi vida también puedo cambiar mi familia, puedo cambiar a mis amigos y a muchas personas más. Tú debes tener esa perspectiva. No te digo que no vas a tropezar, puedes hacerlo, capaz lo hagas, pero tú no debes quedarte en el suelo. Tú debes buscar levantarte y día tras día tratar de parecerte más a Él. Y me quedé con algo muy bonito. Hoy día también me fui a comprar un agua. No encontré el agua que quería, pero miré al cielo y vi a la luna. A veces me encanta estar mirando el cielo y admirar todo lo que Dios hizo. Y hoy día menos mal que estaba, al principio estaba todo nublado, no sabía absolutamente nada. Llegué acá al templo, miré al cielo y se despejó un poco. Y miré la luna y estaba completamente a la mitad. La mitad se veía y la mitad no se veía. Y me vino a la mente, hace semanas, volví a mirar al cielo y vi una luna completamente brillosa. O sea, una luna llena. Y también me hizo acordar de cuando estaba por Cono Sur, yo creo que la luna le veía así como un hilito pequeñito. Y pasó el tiempo y yo digo, no, quiero tomar una foto y me voy a subir al último piso de este edificio y voy a tomarle nuevamente una foto. Así que yo subí al último piso y empiezo a buscar la luna y ya no estaba, porque había desaparecido, porque estaba en esa etapa de luna nueva. Y no la encontraba.
Empecé a mirar por todas partes y decía, ya no está. ¿Dónde se fue la luna? Y me quedé esperando por un tiempo. Y después la volví a ver, con un hilito nuevamente, a brotar, poco a poco. No sé si sea el mejor ejemplo o la mejor comparación, pero nosotros debemos buscar ser como la luna. ¿Sabes por qué? Porque la luna no brilla. Ahora me puede decir que la luna sí brilla. ¿La luna emite luz? No emite luz. La luna refleja. Y nosotros, como cristianos, nuestra vida debemos reflejar ¿a quién? A Jesús. Nosotros debemos buscar reflejar a Jesús. Así como la luna refleja el sol, debemos buscar reflejar a Jesús. Y a veces va a llegar el tiempo así que esta es como la luna creo que es la luna como hoy día, ¿no? Hoy día 27 de mayo tenemos una luna de cuarto creciente. Está a la mitad, ¿no? Como que estamos más o menos llenos de Jesús, como que estamos queriendo seguir las pisadas de Jesús, como que estamos queriendo andar y andar y andar y tratar de parecernos a Él. Y va a llegar un poco más, donde la luna va a estar completamente llena y donde también en tu vida, cada vez que das un paso, cada vez que das otro paso y otro paso, vas a estar pareciéndote más a Jesús y vas a completar a ser una luna bien llenita. Vas a poder reflejar el 99%. Hoy día yo te invito, hasta te retaría a que intentes hacer una luna bien llenita. No llenito, ¿no? Como yo, sino una luna llenita que refleje al 100% de Jesús. Es muy hermoso. Es muy hermoso poder reflejar a Jesús. La verdad no sé qué dicha de mi madre, no sé qué. Me gustaría poder agarrar y ponerme en el lugar de mi madre y saber cómo es que ella vive, cómo es que ella se pueda gozar, que pueda tener una comunión tan plena con Jesús, donde yo pueda sentarme y pueda admirarla. Por eso digo, yo quiero ser como ella, porque algún día quiero estar al lado de mis hijos y quiero yo inculcarles cuál es el camino que deben de seguir. Que ellos me puedan ver como, que me digan, Joel, yo quiero ser, papá, yo quiero ser como tú. Y yo tener la dicha de responderles, yo quiero ser como Cristo. Y anhelo que tú también quieras parecerte a Cristo. Y es por eso que hoy día le damos a su medida. Porque la medida debe estar puesta en Jesús. Porque nosotros debemos tratar de parecernos a Jesús. Debemos establecer a Jesús como el centro de nuestras vidas. Siempre. Aunque pasen complejidades, aunque pasen adversidades. Eres joven, universitario, a veces capaz estarás trabajando. Tenemos circunstancias. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero créeme, si te pones el reto de decir, quiero parecerme a Jesús y voy a empezar a dar un paso de fe, voy a empezar a dar otro paso de fe, poco a poco lo vas a empezar a lograr. Pasamos muchos tiempos donde probablemente decidimos, a veces cuando tropezamos, decidimos quedarnos en el suelo. He pasado también por esos tiempos, donde mentalmente tropezamos y seguimos tirados. Y seguimos ahí, diciendo que capaz ya no hay una solución. Donde capaz hasta muchas personas pueden ver y nos dicen, ¿estás bien? Porque saben que ya no estás reflejando a Jesús. Estás como esa luna nueva, completamente oscura, donde nadie la puede ver. Y te empiezan a buscar y a buscar y no estás. ¿Por qué? Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que oraba y oraba muchísimo. Y Él se llenaba. Te invito a que ores. ¿Por qué no lo haces? ¿Te aburre? ¿No lo entiendes? Hazlo, esfuérzate. Creemos que las cosas no vienen así de fácil.
Trata de establecer una comunión plena con Jesucristo. Trata de establecer una comunión plena con Dios, para que poco a poco te levantes de donde estás. Nadie, yo en sí, yo no quiero que estés aún en el suelo. Yo quiero que te levantes y digas una vez más: yo quiero ser como tú, Jesús. Gracias por ser el ejemplo en mi vida. Gracias por demostrarme tanto, porque Jesús hizo muchísimo por ti. Yo lo creo, Jesús hizo mucho por mi familia, hizo mucho por mi vida, y sé que también te libró de muchas cosas. Capaz no lo quieres aceptar, pero sí lo hizo y lo seguirá haciendo. Pero Él, ¿sabes qué quiere? Que tú te levantes, que establezcas nuevamente una comunión con Él, que puedan todos verse en armonía y todos podamos ser una luna llena. Hoy quiero que se pongan de pie. Ahora sí, pónganse de pie. Yo sé que aquí todos, o la gran mayoría, sabemos orar. Todos sabemos, bueno, la gran mayoría habremos llevado escuela dominical. En verdad que la oración es algo muy hermoso. Es una forma de comunicarnos con nuestro Padre que es maravilloso. Al principio pueden ser minutos, se van a convertir en horas y después en largas horas. No vas a salir ahí como que fatigado, cansado, no. Vas a salir alegre y lleno y radiante, porque vas a sentir que tu fe va a estar puesta en Él. Así como mi madre tuvo problemas, tuvo adversidades, pero se sostuvo ¿a qué? A una promesa. Se sostuvo ¿qué? A la palabra que Dios había puesto en su corazón. Dios puso una palabra en tu corazón. Dios puso una promesa en tu corazón. Y te acuerdas muy bien de cuál es la promesa. ¿Por qué huyes? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, infinitamente gracias, porque una vez más tú nos dices que quieres de nosotros. Una vez más, Señor, tú estás aquí hablando a nuestros corazones, guiándonos por el camino que debemos de seguir. Señor, nos demuestras que el trayecto probablemente no sea tan fácil, pero tú nos demandas a que estemos dispuestos a poder batallar, a renunciar a cosas que no nos hacen bien. Estamos buscando una identidad, Señor, y queremos que esa identidad esté puesta en ti también. Estamos en búsqueda, Señor, de saber quién somos nosotros, y en verdad queremos parecernos a ti. Solo a ti, Señor, queremos servirte. Solo en ti, Señor, queremos gozarnos. Ayuda a nuestros corazones, ayuda a nuestras vidas, Señor. Te imploro por nuestros familiares. Son muchas cosas, pero tú conoces el corazón de cada una de estas personas. Conoces sus vidas, Padre. Cada uno de ellos va a pedir a ti, y tú estás oyéndolos. Muchas gracias, Señor, por lo que nos brindas, por lo que nos obsequias, Señor. Oh, es tu bondad, Jesús. Es tu bondad, Jesús. A ti te adoramos, Jesús.
Vamos, iglesia, cántale. Para esto hecho fui, para estar cerca de ti, y es tu bondad la que todo cambió. Para esto hecho fui, para unido al cielo estar. Vamos una vez más, dile, es tu bondad, y es tu bondad la que me acerca. Sí, Señor. Para esto hecho, para estar cerca de, y es tu bondad la que todo cambia. Para esto hecho fui, para unido al cielo estar. Sigue en esa comunión con el Padre. Sigue cantándole a Él. No dejes de orar, no pares de orar. Sigue hablando con el Padre. Sigue manifestando lo que en verdad quieres en tu corazón. El cambio que tú estás buscando. Dile al Señor, estoy aquí, quiero ser un instrumento tuyo. Quiero confiar en ti plenamente. Quiero que mi visión esté puesta en ti. Y así, Señor, poder estar bien diciendo que si alguno de nosotros que estamos aquí presentes no conocemos de Jesús, que si alguno de nosotros no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Jesús te dice, este es el momento. Y no solo para las personas que nunca lo han conocido, sino también para ti, que le dijiste a Jesús, Señor, a partir de hoy voy a hacer todo bien. Y caíste. Hoy también puedes volver a Jesús. Hoy también puedes volver a decirle, Padre, perdón. Y una vez más, quiero andar en tus caminos. Si tú necesitas de Jesús, si tú quieres aceptar de Jesús como tu Señor y Salvador, levanta una oración de fe y dile, Padre, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no merezco estar aquí, pero perdóname por todo lo que he hecho. Quiero que habites en mi corazón, quiero que estés conmigo en mi andar, en el resto de mi vida. Quiero que tú estés a mi lado, quiero andar contigo. Dile al Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto que tú eres que murió en la cruz por mí y que por gracia yo también ahora soy salvo. Dile, Padre, gracias por todo lo que has hecho por mí. Agradece al Padre porque hoy te acepta como su hijo. Agradece porque hoy día eres salvo. El Señor es grandioso y seguirá haciendo maravillas en tu vida. Ten convicción de eso. Amén.
Amén. ¿Por qué no una vez más le decimos a Dios, oh cuán grande es tu amor, Señor Jesús, por mí? Vamos, dile, oh cuán grande es tu amor por mí. Vamos, dile una vez más, una vez más. Oh cuán grande es tu amor por mí. Es grande Jesús. Oh cuán grande es tu amor por mí. Oh Jesús. Oh cuán grande es tu amor por mí. Vamos, dile. Y es tu bondad la que me acerca a ti. Para esto hecho fui, para estar cerca de ti. Y es tu bondad la que todo cambió. Para esto hecho fui, para unido al cielo estar. Oh Jesús, gracias Señor. Vamos a agradecerle ahí en tu lugar. Dile gracias Jesús, porque no me has traído aquí solamente para podernos escuchar, sino que ahora me has traído para poder acercarme más a ti. Porque para esto hecho fui, para estar unido contigo Jesús. Vamos, dele fuertes palmas a Dios que vive, amén. Amén, Gracias, amén, Jesús. qué bonito tiempo, chicos, que hemos escuchado esa palabra.